Hermanos, nos encontramos ante un testimonio poderosísimo del apóstol Pablo, y antes quiero dar un entorno de quiénes eran los personajes con los que se encontraba Pablo. Esto, como lo comentamos la semana pasada, era el nuevo gobernador impuesto por el Imperio Romano para gobernar sobre la provincia de Judea que habían conquistado, sustituyendo a Félix. Y el rey Agripa era bisnieto de Herodes el Grande. Herodes el Grande, recordemos que fue el rey que gobernaba a los judíos y que mandó matar a los niños inocentes tratando de matar a nuestro Señor Jesucristo. Y este era su bisnieto. Berenice era hermana del rey Agripa y tenían incesto, eran pareja. Entonces, estos eran las personas que eran los que estaban gobernando, por un lado, Judea, de parte de los judíos, y por otro lado, Festo, de parte del Imperio Romano, y los principales sacerdotes del Sanedrín, que habían nuevamente, por tercera ocasión, ido a atestiguar lo que Pablo iba a decir al rey Agripa. Vaya personajes los que estaba enfrentando Pablo. Y recordando que Jesús, en Hechos capítulos anteriores, le había dicho que era necesario que él fuera a Roma, porque iba a ser muy importante que Pablo le compartiera, ¿verdad?, a reyes y a sacerdotes. Y esa profecía se estaba cumpliendo exactamente con Pablo al pie de la letra. Nuestro Señor Jesucristo también se le apareció a Pablo, ¿verdad? Y le dijo muy claramente que no tuviera miedo y que él iba a llegar hasta directamente a Roma. El emperador que en ese entonces gobernaba Augusto César era Nerón, como lo tengas como referencia, como un dato histórico, ¿verdad? Y ese Nerón, sabemos que en el siglo I fue de los que prendió y persiguió fuertísimo a todos los cristianos que se habían convertido en el Imperio Romano, al grado de que los quemaba, ¿verdad? Y los prendía como antorchas y los echaba al pozo de los leones. Entonces Pablo había apelado, ¿verdad?, porque confiaba, como habíamos hablado hace 8 días, en las promesas de Dios. Y quiero decirte que Pablo usó algo poderosísimo que todo ser humano tenemos que utilizar cuando conocemos a Jesucristo. ¿Y qué es, amado hermano? Apúntale ahí, su testimonio. El testimonio de una persona conversa, una persona que ha dejado su vida para comenzar una vida con Jesucristo, es algo que nadie en este mundo puede rebatir, ¿verdad? Porque es algo que tú viviste. El testimonio se divide en 3 partes importantísimas, como lo vimos con Pablo. En primera instancia, es la vida que Pablo vivió, ¿verdad? La forma en que él vivía, la forma en que se conducía, la forma en que Pablo se definía antes de conocer a Dios. Y en este caso, el apóstol Pablo, de una forma muy clara, dejó ver que Pablo era una persona religiosa. Era algo, tenía muchas vicisitudes el apóstol Pablo. Era un hombre violento, era un hombre que ya había pasado un divorcio. Pablo podía haber tenido muchas vicisitudes, pero como todos nosotros, nos define una conducta, ¿verdad? Algunas personas podrán ser mentirosos, podrán ser chismosos, podrán ser tranzas, pero probablemente lo que defina su conducta es ser borracho. Otra persona lo que defina su conducta es ser ratero. Otra persona lo que defina su conducta es ser promiscuo. Otra persona lo que defina su conducta es ser adicto o mentiroso. Todos nosotros, como seres humanos, hay conductas, ¿verdad?, que nos definen de una forma muy clara, aunque tengamos otras conductas que complementan la mala persona que podemos ser sin conocer a Dios, ¿verdad? El error que vivimos sin conocer a Dios, porque Dios es como un espejo, amado hermano, en el cual puedes verte y darte cuenta de la triste realidad que somos como seres humanos, tratando de vivir
lo mejor posible, pero sin Dios, y terminas viviendo de la manera peor posible. Y el apóstol Pablo, en el testimonio que daba de su pasado, definía a él que era un hombre religioso. Era un hombre religioso al grado, ¿verdad?, que era un fanático, fariseo, que estaba puesto prácticamente para poder perseguir, meter a la cárcel e inclusive asesinar a las personas que se oponían a su religión. Eso era lo que definía al apóstol Pablo antes de conocer a Dios, al llamado Saulo de Tarso. Era una persona celosa, agresiva, violenta, al grado del asesinato, que utilizaba su inteligencia, que utilizaba sus relaciones, que utilizaba los conocimientos que él tenía del judaísmo para poder perseguir a todo aquel que se oponía en contra de su religión judaica. Y Pablo en esa conducta cometió muchos errores, amados hermanos, cometió muchos pecados. Y Pablo pensaba que estaba haciendo bien, Pablo pensaba que estaba agradando a Dios. Y déjame decirte que cuando nos detenemos un poco en el tiempo, mucha gente piensa que está correcta con Dios, que a pesar que no es una persona 100% correcta, a final de cuentas es una persona aceptada por Dios. Por eso es que las religiones, amado hermano, no es algo que se lleve con Dios. La religión nos dice que todos somos hijos de Dios y la Biblia niega esa declaración. La Biblia dice que solamente los que recibieron a Jesucristo nos dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Y Pablo en su religión judaica pensaba y creía rotundamente que él era hijo de Dios y que estaba haciendo las cosas que Dios le agrada. Y el problema de Pablo es que Pablo tenía una ceguera interna, una ceguera espiritual. Y eso es algo, esa ceguera interna, eso es algo que padece todo ser humano sin conocer a Jesús. Todas las personas profesen la religión que profesen, amado hermano, cuando no conocen a Jesucristo, cuando no han tenido un careo como lo tuvo Pablo, un frente a frente con Jesucristo, un encuentro con Dios, todas las personas viven una ceguera, creen que viven correctamente, creen que no hacen daño a nadie, creen que la vida la llevan adecuadamente, creen que Dios los perdona y creen que van a estar con Dios. Y hay un gran error y un gran problema. Por eso, desafortunadamente, la religión ha traído un engaño grandísimo, amado. Al grado que la religión, el único propósito que tiene es llevarse a la gente al infierno, en su ceguera religiosa, en su ceguera de tradiciones, de costumbres. Pablo seguía todas las costumbres judaicas, todas las tradiciones judaicas. Era celoso de su religión. ¿Sabes qué, amado hermano? Muchas personas están yendo al infierno porque son creyentes de sus propias filosofías, de sus propias religiones, de sus propias tradiciones, de sus propias razones. Y desafortunadamente, si no tienen un encuentro con Dios, los espera el infierno. Es muy importante, amado hermano, identificar la conducta que nos definía antes de conocer a Jesús. Podemos haber tenido muchas vicisitudes, pero hay una conducta muy clara y muy certera que nos definía ante la sociedad como la persona que éramos. Algunos pueden definirse como personas orgullosas, algunas como personas violentas, algunas como personas viciosas, en fin. Pero Pablo lo tenía claro. Pablo se define como el Pablo del pasado. Déjame decirte, todos tenemos un pasado. Dile a tu hermano, todos tenemos un antes de Cristo. Todos tenemos un antes de Cristo. Todos estamos marcados por Cristo y tenemos una forma de conducirnos antes de Cristo. Y Pablo antes de Cristo se define como un religioso celoso, ¿verdad? Y Pablo en su testimonio habla y expresa a Agripa quién era él. Y seguramente en el testimonio de Pablo
Muchas personas se identificaban con Pablo. Te voy a decir quiénes: el Sanedrín completo, los sacerdotes, los fariseos, los que acusaban a Pablo para matarlo, se identificaban con el pasado de Pablo, porque antes eran amigos del Pablo del pasado. Y Pablo les estaba haciendo ver su error como él mismo vio su error. Y cuando Pablo se convierte a Jesús, aclara, ¿verdad? La segunda parte de su testimonio dice: yo estaba haciendo lo que siempre hacía. Iba buscando personas que estaban en contra del judaísmo, hablando de un tal Jesús. Cuando de repente a mediodía se me apareció una luz y me hizo que me cayera, y de ahí salió una voz, amado, que confrontó a Pablo. Esa voz era la misma persona de Jesucristo, que le dijo de una forma clara: Pablo, ¿no te has dado cuenta que es una tontería toda persona que quiere estarse peleando contra mí? Y déjame hacer enfática una cosa: todas las personas que no están de acuerdo con Jesucristo están en contra de Jesús. Es contundente la declaración bíblica, hermano. Toda persona que no está de acuerdo con la forma de pensar, con la forma en que presenta la Escritura, la forma de vivir, la forma de visionar la vida misma, son personas que están en contra del mismo Dios. Y eso, como lo dice la Biblia, es una persona estúpida. Nadie puede pelear con Dios sin salir ganando. Nadie puede pretender triunfar en la vida sin Dios. Nadie puede pretender ser feliz sin Dios. Nadie puede pretender vivir una vida plena sin Dios. Porque el que no está con Dios está en contra de Dios. Y Pablo se dio cuenta cuando Jesús se presenta, ya resucitado con Pablo. Y déjame hacer un paréntesis y retomar algo de lo que hablamos el domingo pasado. Domingo pasado, en la conferencia citamos de que estamos viviendo dentro de un mundo espiritual, que a pesar que nosotros vivimos un mundo físico, donde todo es materia, y tú ves lo que tiene una masa o tiene un cuerpo, también existe algo que no ves. La misma energía no la ves, pero existe, amado hermano. El mismo oxígeno no lo ves, pero existe. El aire no lo ves, pero existe. Y el mundo espiritual no lo puedes ver, pero existe. Y déjame decirte que el mundo físico está envuelto por el mundo espiritual. Realmente la aparición de Jesús no fue casualidad. Jesús está interactuando constantemente con un mundo físico. Vemos las apariciones de Jesús desde que estaba vivo, físicamente hablando, en la transfiguración que lo mencionan los evangelios, ¿verdad? Cuando se aparece Moisés y se aparece el profeta Elías, muertos cientos de años atrás. Y Jesús cambia su forma física, ¿verdad?, a una forma celestial. Y después de que resucita Jesús, se aparece a sus 12 discípulos y se apareció un par de veces. Y una vez que pasa eso y sube al cielo, Jesús vuelve a hacer apariciones. Déjame decirte que Jesús sigue apareciéndose continuamente, amado hermano, porque déjame decirte algo. Jesús no está ajeno a la forma en que vivimos cada uno de nosotros. Quiero que quede claro esa palabra. Jesús está atento de la forma en que todos nosotros vivimos. Tan es así que cuando habla con Pablo, bueno, Sí, pastor, se escucha. Perdón, es que me mandó un mensaje en la computadora, disculpen.
Entonces, amados hermanos, estamos viviendo de una forma interactiva con el mundo espiritual. Y ese Jesús que subió al cielo es un Jesús que tiene una interactividad con el mundo físico. Es un Dios omnipresente, amado hermano. Es un Dios que está atento a lo que pasa del otro lado del mundo, en diferente horario, y lo que está pasando en este momento aquí y está pasando ahí en tu casa. Y hay intervenciones divinas, oportunas, exactas, cruciales. Y déjame decirte que todos los que somos llamados hijos de Dios, por lo menos hemos tenido una intervención divina de parte de Jesucristo en nosotros. Y esa intervención que todos debimos tener por lo menos una vez en nuestra vida de Jesucristo, es el día en que Jesucristo se presenta delante de ti y se da a conocer, y tenemos la oportunidad, todos, de aceptarlo y seguirlo para conocer o rechazarlo. Con indiferencia, con decir que no tengo tiempo. Estamos viendo la cara de, imagínate, con qué desdén Festo le dijo a Pablo: estás loco, menospreciando a Jesucristo. Festo había escuchado a Pablo por lo menos 3 veces, hermano. Y en las 3 veces, las mismas 3 veces que rechazó a Jesús. El rey Agripa escuchó con atención a Pablo, igual que Berenice. Todo ser humano es pecador. Estaban unos hombres que cometían incesto entre hermanos. Festo era un ladrón, corrupto. Y cuando Dios se presenta delante de ellos y te dice: yo estoy aquí no para juzgar, sino para salvarte si tú quieres, como le dice Pablo en Hechos 26, que lo vimos, ¿verdad? El rey Agripa dijo: no, Pablo, casi me convences de ser cristiano. La palabra cristiano significa seguidor de Jesús. Casi me convences de seguir a Jesús. ¿Pero qué crees? No. Prefiero seguir con mi conducta de incesto. Prefiero seguir siendo un ladrón. Prefiero seguir viviendo mi vida desenfrenadamente y seguir basando mi creencia de Dios en mi religión. Y eso, amado hermano, eso es muy, pero muy peligroso, porque es una decisión de vida o muerte. Y nosotros, como hijos de Dios, tenemos que tener la claridad de presentar a Jesús de una forma correcta, como lo está enseñando el apóstol Pablo. Hablando de la forma en que vivíamos, hablando de la forma en que Dios tocó nuestras vidas. Pablo estaba hablando cómo tuvo ese encuentro con Dios, cómo tuvo esa interacción espiritual con Dios. Y una vez que tuvo esa interacción espiritual con Dios, Pablo cambió de conducta. Apúntalo. Cuando una persona en verdad tiene un encuentro con Dios, esa persona no puede volver a ser igual. Nada de que esté en su proceso y amado hermano, en el mismo momento, en el mismo segundo, en la misma interacción que tú te encuentras con Jesús y lo aceptas, en ese preciso momento hay un gran cambio dentro de ti. ¿Y sabes qué es? Se cae la ceguera. En ese preciso momento se cae una ceguera interna y no vuelves a ver la vida como antes la veías. No vuelves a ver las situaciones ni las circunstancias como antes la veías. Jamás. Empezarás un proceso de comprensión y conversión de la palabra de Dios, de los principios de Dios aplicados en tu conducta. Y eso lleva tiempo. Pero en el momento en que tú tienes un encuentro con Jesús, como le pasó a Pablo, en ese preciso momento, tú ves la vida de una forma muy diferente. Y ese es el primer cambio conductual definitivo. Pablo dejó de ser religioso, fanático, y se convirtió en un hombre sabio que anunciaba cosas congruentes, el evangelio de Jesucristo,
con vida, con metas clarísimas y con una razón de ser para existir lo que le queda de tiempo. Algo que hace Jesús en la vida es que te da una razón por vivir. Te da un propósito por el cual vives. ¿Y sabes qué? Los propósitos de Dios son eternos, no son finitos. Cuando tú sigues viviendo con propósitos finitos, como tener una casa, casarte, tener hijos, tener una carrera, tener un gran empleo, ser abuelo, en fin, todos son finitos, amado, porque terminan en esta vida. Los propósitos de Dios son infinitos, pasan a la eternidad. Y cuando cada persona tiene un encuentro con Jesús, la forma de ver la vida cambia. Se vuelven unos excelentes administradores de su vida. Se vuelven unas personas cuidadosas de su conducta. Se vuelven personas ordenadas en la priorización que hacen en su vida y el objetivo que busca su propio destino. Y cuando entre tú pongas metas más largas, más amplia es la visión en la que tú empiezas a vivir. El apóstol Pablo presentó con mucha claridad a ese hombre religioso Agripa, que era rey de los judíos, y este hombre tuvo la oportunidad, como la tuvo Festo, como la tuvo Félix, como la tuvo el mismo Nerón cuando llegó a Roma, y tuvieron su oportunidad. Así que, amado hermano, así como ellos rechazaron a Jesús y quisieron seguir su vida sin Dios, en su religión, en sus tradiciones, en sus creencias, hubo muchas personas que sí aceptaron a Jesús. Y sabes, esas personas no judías son por la razón en la que tú y yo hoy conocemos este libro maravilloso que se llama Biblia y que sigue siendo el libro más leído, el libro que más vidas transforma, ¿verdad? Porque es un libro que viene desde los primeros cristianos. Ya con el Nuevo Testamento escrito en griego, para que tú y yo podamos entender los grandes planes que tiene Dios para nosotros. Y Pablo concluye que la forma nueva en que vive después de que tuvo ese encuentro con Dios, que es la tercera parte del testimonio, la nueva forma de vivir es una forma muy diferente. Es una forma sin rencor, sin odio, sin venganza. Es una vida en donde él anuncia al contrario la libertad de expresión de Dios para todo aquel que quiera aceptarlo. Porque eso sí es claro, amado hermano. Apunta esta también. Jamás Dios va a obligar a ninguna persona para seguirlo, para educarlo, para formarlo. Escúchame bien. Si tú ya has tenido ese encuentro con Jesucristo, Dios no te va a forzar a conocerlo. Ese es un paso que tú debes de dar. Y te puedes morir sin conocer a Dios a pesar de haber tenido un encuentro con Jesús. Dios no te va a forzar a hacer cambios conductuales en tu vida a través del entendimiento de la Escritura, a pesar que hayas tenido ya un encuentro con Dios y tu ceguera se haya caído. Tú eres el que te estás perdiendo una forma de vivir de gran calidad porque tú no has querido ser formado por Dios. Dios no es malo. Dile a tu hermano, Dios no es malo. Dios le da la oportunidad a toda la gente para conocerlo y recibirlo. No te pone cargas pesadas. Ni siquiera te dice, ni te da dogmas religiosas de lo que tienes que hacer. Él ya lo hizo por ti, por mí. Lo único que Jesús quiere es que tú estés dispuesto. Si oíste bien la palabra dispuesto. Dispuesto a escuchar lo que Dios te dice y dispuesto a hacer lo que Dios te dice. Ahí, amado hermano, hay una forma de vivir muy diferente. Y entonces, como el apóstol Pablo, puedes decir que ahora hay un nuevo Pablo viviendo
Como puede haber un nuevo Fernando. El viejo Fernando ya pasó, híjole. Es que eres tremendo, Fernando. Sí, no conociste el Fernando de ayer, ese era peor. Pero el Fernando que vive ahora es un Fernando diferente. ¿Sabes por qué? Porque ya no está ciego. Ahora el mundo y la visión y la razón de vivir la ve de una forma muy diferente. Tiene la libertad de vivir y sabe que no está perseguido por una condenación. Porque tiene un lugar asegurado delante de Dios en la eternidad, gracias a que conoció y aceptó a Jesucristo. Y eso que puso Pablo y dejó escrito en su testimonio en Hechos 26, amado hermano, debe ser un ejemplo de reflexivo en tu vida y en mi vida, porque la interacción espiritual siempre se va a dar. Hay ocasiones en que no entendemos por qué las cosas pasan porque están pasando. Hay personas, hablaba la semana con una persona chateando y me decía, es que yo trabajo más horas que tú, aunque gane menos. Y así hay muchas personas, amados, que tratan de vivir y echarle ganas, como dicen los seres humanos, todo, lo decimos todos nosotros, echarle ganas a la vida, echarle ganas al trabajo, echarle ganas a la casa, echarle ganas a la salud. Y su situación no es mejor. Termina siendo muy cansado y no reciben lo que desean recibir. ¿Y sabes por qué? Porque no han querido conocer ni obedecer a Jesucristo. Te vas a equivocar obedeciendo a Jesucristo muchas veces, pero Jesús siempre está dispuesto a darte una nueva oportunidad. Borrón y cuenta nueva. El tema es que no siga siendo la misma versión de toda la vida. Recuerda bien esto. La Biblia dice que es mejor el día en que uno muere que el día en que uno nace. Y uno dice, ¿cómo crees? En un nacimiento es muy feliz ver a un niño que viene a la vida. Y cuando vas a ver a una persona que ya se muere es triste. No, amado, la Biblia dice lo contrario. Porque cuando una persona viene a la vida, tiene un reto muy grande de aprender a vivir. Y cuando una persona muere, esa persona ya tuvo su oportunidad de vivir. Y la forma en que vivió determina el destino a donde va a ir después de que muera. Entonces es importante los finales. Dile a tu hermano, es importante los finales. Muy importante el final de tu vida. Y ahorita tú y yo que estamos escuchando este mensaje, es importante, ¿verdad?, tomar en consideración la conducta, las acciones, los hechos, los conocimientos, los deberes que debemos llevar a cabo para que el final que tengamos sea el final que Dios quiere para ti, para mí. Porque el final lo determinas tú. El inicio no, el inicio lo determinó Dios. Y toda persona determina su final. Hoy tú tienes la oportunidad de determinar tu final. ¿En qué circunstancias morirás? No exteriormente, sino acá, interiormente. ¿Cómo estará tu mente? ¿Cómo estará tu corazón? ¿Cómo estará tu conciencia? ¿Cómo estará tu seguridad, tu confianza, amado hermano? ¿Es peligroso que estemos lapsos de anemia espiritual? Ya no hay tiempo para las anemias espirituales. Esos lazos donde me separé de Dios un rato, me di un break, me estoy tomando un tiempo, amado hermano, el tiempo ya es limitado y tenemos que enfocarnos en pensar cómo quiero yo mi final. Mi final lo quiero, en primera instancia, estar en paz, antes que con cualquier ser humano, estar en paz con Dios. Y Pablo era lo que presentaba. La reconciliación de los seres humanos con Dios por medio de Jesucristo.
Y hoy es un momento para poder reflexionar y poder hacer los ajustes y los cambios necesarios para tener un buen final. No sé si antes se acabe el mundo o antes acabamos tú y yo por viejos, pero una cosa sí es segura, un día será nuestro final. Que no te agarre el final por sorpresa, amado. Que no te agarre un final que no te dé tiempo ni de arrepentirte, ni de ponerte a cuentas. Los finales que a Dios le gustan son los que se van preparando en la vida. Y Pablo estaba preparando su final. Tal vez así que sabía que Roma tenía su final. ¿Y qué estaba haciendo? Preparando un gran final. Al grado de que estaba convencido que en su final Dios lo iba a premiar. ¿Y tú, amado hermano? ¿Estás preparando tu final para que Dios te premie? ¿O simplemente estás viviendo por vivir? Porque esa decisión la tomaron el rey Agripa, Festo, Félix, los judíos del Sanedrín y muchas personas que en mi propio caso yo he compartido con muchas personas y he visto que muchas personas han decidido tener un buen final con Dios y han seguido a Jesús durante 22 años que llevo conociendo a Dios. Y hay otras personas que definitivamente dijeron, mi final, yo hago camino al andar, como dice la canción, y mi final será como yo quiera, no como Dios quiera. Tristemente, me ha tocado saber de finales muy horribles. Así que hoy pone Dios delante de ti esto. De Dios nadie se burla. Dios está atento a todo. El mundo físico es una consecuencia del mundo espiritual. Lo que nosotros, la condición y la salud espiritual que nosotros tengamos en nuestra vida, se va a repercutir en nuestra felicidad física. Escucha esto. Lo que nosotros hagamos en la parte espiritual va a traer como consecuencia las cosas que nosotros recibimos en un mundo físico. ¿Quieres que te vaya bien? ¿Quieres estar bien? ¿Quieres vivir feliz? ¿Quieres estar en paz? ¿Quieres tener prosperidad? ¿Quieres tener plenitud? La Biblia dice, busca primeramente las cosas de Dios. ¿Cuáles son las cosas de Dios? Lo espiritual. Y lo demás va a ser como consecuencia de él. Y eso es algo que debemos entender, amado. Y en este proceso, amado, yo he conocido a mucha gente que a pesar de las vicisitudes en su entorno, como el apóstol Pablo, terminaron viviendo una vida muy feliz y tuvieron un gran feliz. Así que, amado hermano, hoy te invito a que reflexiones, a que te des cuenta si esas conductas del pasado que te definían han sido cambiadas ya o necesitas cambiarlas. ¿Cómo fue tu encuentro con Jesús? ¿Cuándo te habló Dios? ¿Qué te dijo Dios? ¿Y qué estás haciendo hoy para preparar ese gran final de tu vida? Amén. Dios les bendiga mucho. Esperamos vernos el próximo domingo. Por lo menos he estado yo buscando más y más de Dios. Dios ha seguido tratando conmigo, ha seguido hablando conmigo, me ha seguido haciendo ver muchas cosas. Y déjame decirte que yo he dependido para que esas cosas que yo no puedo corregir en mi vida, las corrija Dios. ¿Y sabes qué? A pesar que no soy un hombre perfecto, me siento un hombre bendecido porque he conocido el camino que me va a llevar a mi vida. Espero lo mismo para ti. Dios te bendiga. Te pido que te esfuerces y seas valiente. No temas, no te desanimas, porque el Señor tu Dios está esperando para hacer cosas grandes en tu vida y llevarte un gran feliz. Amén, amados.